Buenas tardes, tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios por la bendición de poder alabar su nombre, poder escuchar su palabra una vez más. Y les voy a pedir que a todos allá en sus casas, que inclinemos nuestro rostro. Vamos a buscar en oración a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por el día que tú nos has brindado. Gracias por tu misericordia, Señor. Aquí estamos, Padre, buscando tu rostro. Queremos escuchar tu palabra, queremos adorarte, queremos exaltarte por medio de estos cantos, Señor. Y Padre, lo que tú nos has brindado en el resto del día, en el resto de nuestras vidas, Señor, no tenemos cómo pagarte lo que tú nos has dado, pero agradecidos por tu amor, agradecidos por tu misericordia y tu gracia, que si no fuera por ello, Padre, ya hubiéramos sido consumidos. Pero te agradecemos tu bendición y agradecemos todo lo que tú nos das en nuestras vidas. Pedimos que tomes este tiempo en tus manos y que tú nos ayudes, Padre, en esta hora, y que tu palabra sea expuesta con poder para que pueda fortalecer los corazones de nuestros hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, del verso 28 al verso 39. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Dice así la palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como escrito está: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a entonar unos himnos a petición de varios hermanos que han mandado su mensaje. Nos han pedido que entonemos el himno número 126, El Rey ya viene. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado,
La cosecha se dejó, en las casas no hay labores, en las cortes no hay ley. El planeta ya está listo para recibir al rey. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Hogas reales se reparten, la tribuna lista está y el gran coro de los cielos cantan gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Amén. Hacemos a entonar el himno número 183. Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer.
me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempos sin fin las glorias del Señor. Amén. Vamos a pasar al tiempo de la predicación. Buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan en esta tarde, dando gracias a Dios por una oportunidad más de poder comentarles algo de la palabra de Dios y pues de alguna manera fortalecer su fe en el Señor, fortalecer su espíritu y que en esta tarde pues la palabra nos dé ánimo para seguir adelante. Voy a pedir que se abra sus Biblias, aquellos que gusten, en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Voy a dar una lectura del verso 13 al verso 25. Antes haré una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por este día, Señor, por todas tus bendiciones recibidas. Gracias, Padre, por animarnos, Señor, por permitirnos que esa fe, Padre, esté firme, que esa esperanza, Señor, no desmaye y que nuestros pensamientos y todo nuestro ser pueda tener la paz de Jesús, esa paz que traspasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que solamente está en Cristo, y que esa fortaleza siga en nuestras vidas. Y Señor, gracias por tu misericordia y tu amor, Señor, tu paciencia para con nosotros. Padre, que no nos pagas conforme a nuestros pecados, Señor. Y Señor, pues te rogamos que en esta tarde nos permitas alimentarnos de tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu nos edifique, Padre, nos llene,
Si hay algún vacío en nosotros, que venga y lo llene todo, Señor. Porque, Padre, solamente en ti podemos estar completos, Señor. Bendice tu palabra y aquellos que están escuchándola en este momento. Y, Padre, que todo sea para la honra y para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a dar lectura en este verso 13 del primer capítulo de Primera de Pedro. Arriba dice: un llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Quisiera solamente meditar un poquito a lo mejor en el segundo versículo también del capítulo 13 y 14, un llamamiento a una vida santa. El apóstol Pedro ya había animado a los hermanos con esta misma palabra, que es la palabra profética. Pedro ya había mandado esta carta, ¿verdad? Ya la había enviado. Es una carta que se escribe a la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos según la presencia de Dios Padre y santificación en el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro llama a los hermanos a una vida, a una nueva vida, a una vida diferente, no como la vida que vivíamos antes, no con la misma actitud, sino una vida diferente, una vida que ahora es nueva en Jesucristo. Dice el verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta esperanza, este estar firmes, este estar ceñidos, esto equivale a que
a que esta palabra, investigada por los profetas, ellos indagaron, ellos escudriñaron qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, según el verso 11, anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros ministraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero aquí el llamado es a una vida santa, a una vida nueva. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Este ceñid es algo así como que el apóstol Pedro experimentó muchas veces a la hora de atar su túnica para ser movidos de un lugar para otro. Era una manera de estar listos, de estar preparados, era una manera de estar seguros de que en cualquier momento que se presentara algún enemigo, ellos estarían seguros al tener atados todos los cabos de su vestidura. Y esto también lleva a que el cristiano debe de estar en todo tiempo, listo, debe estar en todo tiempo preparado, así como lo dice Efesios capítulo 6, el verso 10, donde habla de la armadura de Dios. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, ellos siempre mirando de qué manera los soldados romanos, ellos estaban siempre alertas, ellos siempre estaban listos para cualquier momento del ataque. Ellos responderían y sin duda con toda la vestimenta ellos tendrían victorias contra el enemigo. Dice aquí un pequeño comentario: la práctica antigua de recogerse la túnica cada vez que era necesario trasladarse con rapidez de un lugar a otro, aquí se aplica en el sentido metafórico a los procesos mentales. El significado es atar todos los cabos sueltos mediante el rechazo de los argumentos vacíos y los obstáculos del mundo y el enfoque disciplinado en la gracia futura de Dios. No hay otra preparación para los hijos de Dios, para los cristianos, que estar en todo tiempo en espera del Señor que viene pronto por nosotros. Y así como el Señor en muchas ocasiones a sus oyentes les decía que tenían que velar y orar porque no sabían ni a qué hora ni en qué tiempo el Hijo del Hombre se presentaría. Así que, hermanos, estemos velando. Este llamado no solamente es para los que ya no tenemos ningún deseo, ¿verdad?, de las cosas del mundo, puesto que tanto como jóvenes, tanto como adolescentes, tanto como niños, hay perjuicios del mundo que de alguna manera nos jalan y nos quitan la bendición de Dios. Entonces, tenemos que estar listos para que cuando el enemigo ataque, nosotros tengamos nuestras armas para defendernos, que tengamos toda la armadura de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 5:6, este es un comentario también, pero podemos ver Tesalonicenses 5:6, donde
el consejo nuevamente de la palabra de Dios nos lleva a ese mismo sentir de la vigilancia de nuestra vida espiritual. Tesalonicenses 5, primera de Tesalonicenses 5, 6, dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Dice un pequeño comentario, dice: puesto que los creyentes han sido librados del dominio de las tinieblas, son retirados de la noche del pecado e ignorancia y colocados en la luz de Dios, puesto que los cristianos están en la luz, no deberían dormir en la indiferencia, no deberían dormir en la diferencia espiritual y la complacencia, sino manténganse vigilantes y alertas sobre todas las cosas espirituales que los rodean. No deben vivir como las personas entenebrecidas, adormecidas, que serán despiertas de su estado comotoso por la llegada del día del Señor. Los cristianos deben llevar una vida vigilante, equilibrada y piadosa, bajo el control de la verdad, bajo el control de la palabra de Dios. Estad pues firmes, dice el apóstol Pablo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios. Eso quiere decir que tenemos que tener la sabiduría necesaria para darnos cuenta de qué manera la corriente de este mundo nos jala, de qué manera la corriente de este mundo nos puede quitar la bendición de Dios. Y es necesario darnos cuenta y no perder el tiempo para que de esta manera podamos seguir creciendo y animar a otros que muchas veces decae su fe de ellos. Eso es el ánimo que quiere dar el apóstol Pedro. Él anima a los hermanos y les dice que todo aquel que tiene comunión con Jesús debe de apartarse de todo pecado, que todo aquel que invoca el nombre del Señor apártese de toda injusticia, que todo aquel que invoca el nombre de Dios deje el pecado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La palabra de Dios siempre apela a nosotros, sabiendo, ¿verdad?, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, enseñando a los profetas y apóstoles para apelarnos con la palabra de Dios a nuestra humanidad, sabiendo de antemano que antes teníamos esos deseos, vivíamos en los deseos del mundo y hacíamos todo conforme a la carne. Pero dice el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Colosenses 3:2
hablando de esa preparación, de esa sobriedad en nosotros, esto es siempre estar enfocados en la palabra de Dios, es olvidarnos de todo aquello que pueda perturbar nuestra lucha, nuestra batalla, y siempre estar enfocados en ese llamamiento que ha sido en Cristo Jesús, ese llamamiento que es el más importante de nuestra vida, que es estar diligentes, que es estar en todo tiempo manifestando nuestra profesión como cristianos, preocupándonos por leer la Biblia, preocupándonos por hablar la palabra, preocupándonos por las necesidades que tiene la iglesia, más en este tiempo que la gente está conmovida, la gente está preocupada. Entonces ahí estaremos nosotros, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que Él ponga en nosotros ese, como dice su palabra, ese querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones, para que vayamos y le demos una palabra de ánimo a aquellos que no tienen esperanza, aquellos que viven sin Cristo, aquellos que viven en la oscuridad. Para eso es nuestra diligencia como cristianos. O sea, no es solamente llenarnos de conocimiento y saber hacer las cosas a la perfección, sino no olvidarnos, como dice el apóstol también, no olvidarnos de ese amor que Cristo manifestó en la cruz por nosotros. Y ahora de esta manera también nosotros tenemos que manifestar ese amor a aquellos que no le conocen. ¿Cómo? Llevándoles el mensaje de la palabra de Dios. Colosenses 3:2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta palabra también se puede traducir en el sentido de brújula, señala en dirección norte. La disposición entera del creyente deberá dirigirse hacia las cosas del cielo, los pensamientos celestiales expuestas en la Biblia. Pablo decía que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Él dice que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, porque las cosas del mundo, esas cosas son perecederas, pero las cosas de arriba son eternas. Y esas son en las que el cristiano se debe de enfocar en todo tiempo. Por eso hemos aprendido que tenemos luchas. Tenemos luchas porque son 3 luchas las que tenemos, que es la carne, el diablo y el mundo. Estamos nosotros en constante guerra contra el enemigo. Y con tantito que nos relajemos, el enemigo toma ventaja. Así que no hay lugar, hermanos, en la vida cristiana no hay lugar como para decir me voy a echar un descanso y ahora me voy a relajar un rato. No. El Señor sabe que somos de este mundo, que estamos en este mundo y que todavía nos movemos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, debemos de estar siempre como el soldado, listo, preparado, velando en todo tiempo. Efesios 6:14, estad pues firmes. Por tercera vez el apóstol Pablo llama a los cristianos a que tomen una posición firme en la batalla espiritual contra Satanás y sus huestes. Esta armadura es nuestra mejor defensa para confrontar los esfuerzos de Satanás encaminados a fomentar la desconfianza en Dios
y abandonar la obediencia, producir confusión y falsedad doctrinal, estorbar el servicio a Dios y traer división, servir a Dios en la carne y vivir con hipocresía y mundanalidad o cualquier otro ataque contra la obediencia, cualquier otro ataque contra la obediencia a la Biblia. Esto es lo que produce el relajarnos, el no estar, como dice el apóstol Pedro, ceñidos, el no estar sobrios. No una cosa así como un soldado, pero sí en cualquier momento que nos afanemos por el trabajo, que nos afanemos por cosas de este mundo y dejamos la alimentación espiritual, dejamos la preocupación por las almas, dejamos la preocupación por nuestros hijos, por nuestras esposas, dejamos la preocupación por nuestros familiares, y allí es donde el enemigo viene y toma ventaja y dice: no tiene caso, no quieren nada, ni te esfuerces, llévatela tranquilo, así como los demás se la llevan así tranquilo, tú también llévatela tranquilo. Pero el cristiano verdadero no así. El cristiano verdadero se esfuerza. El cristiano verdadero, como dijo el apóstol Pablo, por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pablo dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, es una lucha que nosotros tenemos como cristianos. Ahorita con este tiempo, el relajamiento en la iglesia ha sido al 50%. Y eso es muy peligroso, eso es triste también. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder ayudar a nuestros hermanos. Es una exhortación a que nosotros tengamos más comunión con el Señor, a que le pidamos, a que le supliquemos a Dios que no nos haga sentir bien en nuestras casas, que no nos haga sentir bien cuando pensamos que todo marcha bien, económicamente, físicamente, espiritualmente. A veces pensamos que todo está bien, pero la verdad es que nosotros no debemos de confiarnos para nada. Cuando las cosas están bien es cuando más nos tenemos que acercar a Dios, es cuando más, no cuando las cosas van peor, sino cuando las cosas están bien, es cuando el enemigo está preparándose para dar el ataque. ¿Por qué? Porque estamos confiados. En ningún momento el cristiano, el verdadero guerrero de Cristo, se relaja. Él siempre va a estar en ese pensamiento, en ese sentido, en esa mente de Cristo, para estar listo cuando venga el ataque del enemigo, el ataque de nosotros mismos y las ofertas que hace el mundo. Las ofertas que hace el mundo. Esas ofertas que engañan a los jóvenes, esas ofertas que aún a los adultos también, y que pareciera que eso es lo más importante para el cristiano. Pero en realidad, hermanos, Pedro nos anima: por tanto,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo allá en Romanos en el capítulo 12 dice que no nos debemos de conformar a este mundo, sino que nos debemos de transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero es la renovación de vuestro entendimiento. Es la obra que Cristo ha hecho por medio del Espíritu Santo en nosotros. Es esa vida nueva a la cual el apóstol Pedro está dando esperanza de vida a los hermanos que están en la dispersación, que están dispersos, que están ellos con esa esperanza de que Cristo pronto volvería. Y esa debe ser también la esperanza nuestra. Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto fraternal, si alguna misericordia. Ya después el segundo versículo dice: en esto pensad. Filemón 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento del todo, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Participación se puede traducir como comunión también. Dice este comentario, por lo general se traduce comunión y la palabra griega significa mucho más que el simple disfrute de la compañía mutua, de referirse a la participación de todos los aspectos de la vida, lo cual hacen los creyentes a causa de su vida común en Cristo, y la asociación mutua es el producto de pertenecer unos a otros en la fe. Eso es lo que hace que también nuestra fe se ejercite cuando nosotros nos reunimos para tener comunión, para tener una palabra de sabiduría. Es allí donde, como dice el apóstol Juan, allá en su primera carta, dice que si nosotros tenemos comunión con los hermanos, que si nosotros tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Eso es lo que hace cuando nosotros tenemos comunión unos con otros, es cuando la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el llamado que hace el apóstol Pedro a una comunión íntima con el Señor, y de esa manera el Señor derramar su bendición sobre nosotros y hacernos crecer. Pero tenemos que estar listos, hermanos, preparados. No tenemos que ser engañados por el enemigo. Nosotros sabemos que antes de que
vinieran estos problemas, nosotros sabemos que la gente está muriendo de por sí, pero el apóstol Pablo nos da palabras de ánimo y él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros como seres humanos luchamos en esta vida porque no queremos morirnos. Y eso pasa muchas veces porque estamos muy cómodos en este mundo. Pensamos que vivir en este mundo es disfrutar de las cosas. Pensamos que hemos sido traídos a este mundo para disfrutar todo lo que el mundo nos puede dar y después ir con Cristo. Pero la realidad es que tenemos ejemplos en la Escritura donde Pablo nos dice que para él el morir era Cristo. El vivir era Cristo y el morir era ganancia. Para los cristianos morirnos es lo mejor que nos puede suceder, porque estaremos mejor que en este lugar. Mucho mejor, mucho mejor. Pablo se atrevió a decirlo porque él lo pudo experimentar. Y si lo habló, no lo habló nada más para presumir de que era un gran cristiano, sino porque él lo experimentó. Y es lo mismo, hermanos, es lo mismo que nosotros debemos de sentir. El sentimiento debe ser ese. Si Dios nos da vida, hay que aprovechar la vida para servirle a Él, para honrarle a Él, para obedecerle a Él. Para eso Él nos deja la vida. Más vale que así sea. Pero y si nos quiere llamar a casa, también estaremos contentos y alegres. Pero yo creo que el verdadero cristiano, su anhelo siempre es servirle a Cristo. Experimentar ese gozo cuando el Espíritu Santo se hace presente y te puede hacer sentir que realmente no hay otra cosa mejor que el cristiano puede hacer que servirle a su Señor. Porque la vida cristiana no tiene ningún sentido si no se siente nada, hermanos. A veces decimos que eso no es cuestión de sentimientos. Pero el Espíritu Santo sí da sentimientos también. Y el Espíritu Santo nos hace sentir el gozo de su presencia en nosotros. El Espíritu Santo también nos hace sentir cuando estamos mal. Nos hace sentir cuando no está de acuerdo con nuestra actitud. Pero la vida cristiana, hermanos, el único que nos ha enseñado a vivirla es Cristo. Él es el único que nos ha enseñado a vivir esta vida cristiana. 2:9. Voy a darle lectura a esta porción de la palabra. Gálatas 2:9, tratando de enseñarnos también el apóstol Pablo de cómo los apóstoles prestaron esa comunión también con él, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra
de señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Quiero terminar, hermanos, con esto. La verdad es que no acabaríamos nunca de poder convencer a nadie de que el refugio, de que el escondite, de que el único lugar seguro es en Cristo. Nosotros quisiéramos que la gente se diera cuenta que es allí donde puede ser librado de los temores. Pero tenemos que tener paciencia porque ellos también están aprendiendo. Y tenemos que tener esa compasión, así como la tuvieron un día con nosotros, de que tuvieron paciencia para tolerarnos cuando éramos ignorantes, y así de esa manera nosotros también debemos de ser tolerables con aquellos que todavía no entienden bien el significado de la vida cristiana. Y por más que nosotros les demos ánimo y les digamos, no tengan temor, el diablo también tiene permitido hacer epidemias, hacer mortandad, tiene permitido por parte de Dios. Y nosotros sabemos que lo que a nosotros nos protege es eso, es la sangre de Jesús. Así como allá cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, por orden de Dios a Moisés, que tenían que pintar los dinteles de las puertas para que la muerte no pasara, es lo mismo que ahora les compartimos a las personas. Las personas sin Cristo están a la merced del enemigo. Muchas veces el Señor extiende su misericordia. Su palabra dice que la misericordia triunfa en el juicio. Si deberé de pagarles con el juicio de la muerte, algunos les paga con misericordia. Para los impíos, para los cristianos siempre va a ser lo mejor, e ir con Cristo. Y no tenemos que tener temor, hermanos. Tenemos que tomar precauciones y todo eso, pero siempre hemos vivido así por muchos, a lo mejor por siglos hemos vivido así. Solamente lo que tenemos que hacer es orar para que este suceso traiga al arrepentimiento a las personas y puedan conocer a Cristo. Ya para terminar, solamente voy a leer un comentario de Matthew Henry. Él definió solamente el capítulo 1 y 2, lo definió así, del 13. Dice: como el viajero, el atleta, el guerrero, el trabajador, recogen sus vestiduras largas y sueltas para estar preparados para sus actividades, así hagan los cristianos con sus mentes y afectos. Sed sobrios y velad contra todos los peligros y enemigos espirituales, y sed templados en toda conducta. Sed sobrios en la opinión, en la conducta, y humildes en vuestro juicio. Sobre vosotros mismos una confianza firme y perfecta en la gracia de Dios armoniza los mejores esfuerzos en nuestro deber y santidad. Es el deseo y el deber de todo cristiano
debe estar en todos los asuntos, en cada condición y para toda la gente. Debemos velar y orar especialmente en contra del pecado que nos inclinamos. La palabra escrita de Dios es la regla más segura de la vida del cristiano. Por esta regla se nos manda: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque Dios hace santos a quienes salva. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Voy a invitar que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, verso 9 en adelante, dice: mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a entonar el himno número 222. Himno número 222, maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso
maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén. Ahora entonemos el himno número 229. Te cuidará el Señor. Desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás, velando está su amor. Te cuidará el Señor cuando flaqueare tu corazón. Te cuidará el Señor en tus conflictos y tentación. Te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás, está su amor. Te cuidará el Señor, de sus riquezas Él te dará. Te cuidará el Señor, jamás sus bienes te negará. Te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás, velando está su amor. Te cuidará el Señor, que pruebas vengan, no importa, no. Te cuidará el Señor, tus cargas todas en Cristo pon. Te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás, velando está su amor. Te cuidará el Señor. Ahora tenemos el himno número 397. Firmes y adelante. Firmes y adelante, pues desde la fe
Pasamos a los avisos. Damos gracias a nuestro Dios una vez más, hermanos, por la bendición de que la palabra se volvió a predicar y hemos tenido la oportunidad de adorar a nuestro Dios, a nuestro Rey. Damos gracias a Dios por un día más que nos concede y damos gracias a Dios por su protección, por su fidelidad para con nosotros. Les traigo saludos de los hermanos en la cuenca. Gracias a Dios por los hermanos que tienen carga porque este proyecto siga, este ministerio siga adelante. Estamos admirados de que hemos tenido libertad de poder seguir compartiendo la palabra de Dios en aquel lugar. Sigan ustedes orando por la obra, sigan orando por las demás misiones, que el Señor siga trabajando, siga manteniendo a la gente, a los hermanos, a los nuevos, sobre todo que los mantenga firmes en la fe y que esta situación que estamos viviendo, pues Dios la use para bien de su causa. Así lo está haciendo. Dios tiene todo bajo control, hermanos. No se cae la hoja de un árbol y un ave tampoco cae sin la voluntad de nuestro Dios. Y damos gracias a Dios porque hasta aquí podemos decir el Señor nos ha ayudado, el Señor ha bendecido la obra. Sigamos orando, hermanos, por la obra allá en Colorín, en Tepatlasco, 20 de noviembre. Estemos orando por la obra en Potrero, en Tezonapa y en la Sierra, donde los hermanos se han metido a predicar con tanto valor. También allá en Saladero, el Señor está trabajando en lo que es en la vida de los hermanos en ese lugar, también en Playa María, en Tlacojalpan. Damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios también por la proyección de la escuelita bíblica de vacaciones esta semana, que vaya que si está causando revuelo esto, Dios está usándola de mucha bendición y de ánimo para tantos niños. Incluso allá en el pueblo que fui ayer a Tlacojalpan, también hay niños que están viendo todo esto y están siendo animados con la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por ello, hermanos. Oremos por los jóvenes que están en estos, hermanos que están en este proyecto, que el Señor les use grandemente, que siga siendo de bendición la palabra que se está predicando a estos pequeños. Se está sembrando la semilla del Evangelio, esperamos que un día brote en sus corazones. Bueno, ustedes saben que ha habido aflicción en nuestro corazón, ya que pues nuestra hermana Rosita pues partió con el Señor. Él tuvo a bien llevarle a casa, hacerle descansar. Pero hermanos, aunque sabemos que esta es la voluntad de Dios y no lo dudamos y que todo es para bien, porque la palabra de Dios así lo dice, lo creemos, que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Hemos recibido palabras de nuestro hermano Miguel, de cómo él y su familia pues están aceptando la voluntad del Señor, pero pues también es algo muy doloroso y tenemos que aceptarlo. Somos así, Dios así nos hizo, somos susceptibles a las cosas que nos pasan en esta vida. Pero hermanos, oremos como iglesia, estemos orando por la familia, que el Señor siga sustentando con su gracia a nuestro hermano Miguel, a sus hijas, a sus nietos, bueno, a los sobrinos, a todos, y la iglesia, obvio, que también pues estamos orando y que el Señor siga dando la fortaleza. Es cuestión de tiempo, tiene que pasar tiempo. Quisiéramos nosotros poder quitar el dolor del corazón, pero solamente Dios lo puede hacer, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él nos consuela para que con esa consolación con que somos consolados, también un día nosotros podamos consolar a otros. Ya la profundidad del por qué y todo no lo sabemos, solo Dios lo sabe, hermanos, y Dios tiene todo allí bajo control, y seguramente que más adelante Él va a mostrar las cosas y vamos a seguirle alabando. Y cuando estemos en perfección, allá en gloria con Él, le alabaremos en perfección también.
la alabaremos por siempre. Bueno, hermanos, pues sigamos orando por nuestros amados y pues gracias a Dios por los hermanos que han estado preguntando, que han estado hablando, dándoles palabras de consuelo, de ánimo. Son hermanos muy amados. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos unidos en oración y sigamos pidiendo la protección de Dios sobre su pueblo, sobre su obra. Que Dios siga usando a los predicadores de la iglesia. Estén siempre prestos, atentos para compartir la palabra de Dios y a través de ello estar animando el corazón de la iglesia, porque pues las iglesias se entristecen, hermanos. Ustedes saben que allá en Estados Unidos el hermano MacArthur se opuso a la decisión que tomó el gobierno. Él está pero tremendamente conmovido por lo que está pasando y ha decidido seguir haciendo cultos. Bueno, tal vez en aquel país se pueda, ¿verdad? Aquí empezamos, nos cierran luego, pero oremos, hermanos, que el evangelio siga siendo predicado y oremos por este siervo de Dios también, que el Señor lo ayude, el Señor lo dirija, el Señor le cuide también, porque es un ministerio muy grande el que él tiene. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por la parte que nos corresponde y voy a pedirles que nos despidamos orando. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos has dado de reunirnos nuevamente. Gracias porque tu palabra se ha predicado y gracias, Señor, por los cantos que son de tanto ánimo. Gracias por nuestro hermano Israel. Síguele usando, Padre, síguele preparando. Y Padre, gracias por los jóvenes que están allí transmitiendo, que vienen con tanto amor para hacer esto, pues solo con el propósito de servirte a ti, Señor, servirte a ti, Padre, honrarte, y gracias porque les has dado talentos para hacer posible que tu palabra siga predicándose y llegue a todos los rincones de la tierra. Te damos gracias por ello, Padre, y gracias por las personas que se han conectado hoy a esta transmisión, que han estado pendientes, que se han unido a nosotros. Muchas gracias, Padre, te damos. Bendícenos, bendice el culto de mañana, de oración. Y Padre, oramos también por los devocionales de las 8, de mañana al viernes, que sean con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Orando también, Padre, por la familia Márquez, que tú, Señor, sigas fortaleciendo sus corazones. Oramos, Padre, que tú les des de tu gracia para que ellos, Señor, puedan estar firmes en la fe, su fe sea inconmovible y que ellos, Padre, estén alabándote en medio del dolor, Padre, puedan glorificarte, Señor. Especialmente oramos por nuestro hermano Miguel, que tú lo sigas fortaleciendo, Padre, le sigas dando de tu gracia a sus hijas también, a sus nietos, a sus sobrinos y también a la iglesia, Padre, porque pues vamos a extrañar a nuestra hermana. Pero Padre, te alabamos porque ella ya no sufre, te alabamos porque ella ya no tiene dolor, y te damos gracias porque ella está gozándose contigo en tu presencia. Te damos gracias, Padre, y te alabamos por ello. Y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.